a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenas compañeras y compañeros, en un nuevo programa de Voces de Lucha queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura desde la Juventud Guevarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. En ese sentido, nos parece oportuno que ante un nuevo 14 de agosto que nos interpela, donde han pasado ya 50 años de la muerte de Liberarse, que diera lamentable comienzo al asesinato de estudiantes por parte del Estado burgués, hace referencia a lo que significa esta fecha. Y es que estas luchas, impulsadas por el movimiento estudiantil, y reflejo de ello son nuestros mártires estudiantiles, luchas en las cuales posteriormente nos detendremos, dan cuenta de que frente a un ascenso de las organizaciones estudiantiles y su capacidad confrontativa, la elevación de su conciencia de lucha con reivindicaciones inmediatas, acompasadas con luchas de largo aliento, con el horizonte puesto en la destrucción del capitalismo, y movilizaciones impulsando todos los métodos de lucha que nuestra clase, en su larga tradición de lucha, ha desarrollado, tiene como consecuencia que la clase dominante, en este sistema capitalista, la burguesía, no tenga el menor resquemor en demostrar que la democracia burguesa no es más que el maquillaje de una dictadura de clase, que cuando siente amenazados sus intereses de clase, no tiene tapujos en impulsar la represión abierta con la intención de aplastar estas luchas, poniendo al servicio todo su aparato represivo. En aquel escenario, nuestro movimiento estudiantil no era ajeno a la lucha profundizada durante toda la década del 60, no solo en nuestras tierras, sino también con la referencia e influencia de un mundo prendido fuego, con estudiantes formando parte de todas las luchas. Es el ejemplo del Mayo francés, el heroico ejemplo del pueblo de Vietnam, los procesos de liberación en África, Asia, un continente americano que vivía en carne propia el desarrollo de la Guerra Fría, entre otros tantos ejemplos. Sin dudas, el calor de la Revolución cubana llegaba al resto de nuestra América, de la misma manera que lo habían hecho y continuaban haciéndolo las múltiples corrientes ideológicas que nuestra clase asume. En ese marco, los y las estudiantes se enriquecían de lo mejor del marxismo, maoísmo, anarquismo, trotskismo, etcétera, etcétera. Las discusiones ideológicas se daban en un escenario de ascenso de la lucha de clases, con una clara predisposición a luchar en favor de los intereses de la clase obrera, contra un enemigo que cada vez más dejaba entrever su verdadero rostro explotador y opresor. La militancia de nuestros mártires da cuenta de todo esto. En el seno del movimiento estudiantil se desarrollaban e impulsaban diferentes agrupaciones, entre ellas, por sus posiciones, no parece oportuno detenernos en lo que fue la experiencia del Frente Estudiantil Revolucionario, el FER. En aquel momento el FER reivindicaba básicamente los planteos político-castristas y otros de recibo a la izquierda de intención revolucionaria, definición marxista-leninista, el objetivo de la sociedad socialista, la acción directa como método válido, la unidad obrero-estudiantil en los hechos y la necesidad de generar una mayor participación de los estudiantes en los gremios, promoviendo su organización en base a asambleas de clase. Al promediar el 1968 se verificó un desarrollo sostenido de la movilización en los centros de estudio, ya sea secundaria como la Universidad del Trabajo,
cuyo detonante manifiesto fueron sucesivos aumentos del boleto estudiantil, pero que en realidad era una expresión de la acelerada pérdida de calidad de vida de los núcleos familiares de los asalariados. Rápidamente esta movilización se volcó a las calles. Comenzaron a volverse cotidianas las ocupaciones, las barricadas y los enfrentamientos con la policía. En esta fase se produjo un serio enfrentamiento de concepciones políticas dentro de la izquierda que luego habría de marcar todo el periodo. La UJC tendió a promover fundamentalmente un tipo de movilización controlada de cara al Parlamento y negociadora con las autoridades, y en contrapartida, el movimiento radical optó por la acción directa y la actitud intransigente. El acierto de las agrupaciones radicales fue percibir que detrás de la movilización por el boleto, en realidad, se estaba expresando un malestar con profundas raíces sociales y políticas. Por ello es que se debe reivindicar, cuando recordamos a nuestros mártires, que sus luchas no se encorsetaban a reivindicaciones en el marco de la democracia burguesa, reivindicaciones por las cuales sin dudas se debía luchar frente a un contexto de progresivo deterioro en las condiciones de vida, de estudio y de trabajo de nuestra clase, pero que no fue el único planteo estratégico de nuestro movimiento estudiantil. Esa tarea de enaltecer las luchas de nuestros mártires y el movimiento estudiantil en general, reduciéndolo a la conquista de mejoras en el marco del sistema, es función de las organizaciones de estudiantes que hoy en día actúan como polea de transmisión en el seno del movimiento estudiantil de los intereses frente amplistas. Esta misma tarea es la que con clara intencionalidad política olvida los planteos y luchas por las cuales el movimiento estudiantil de nuestro país también fue perseguido, con compañeras y compañeros torturados, desaparecidos, asesinados, entre otras tantas aberraciones como consecuencias de su lucha. Nuestros mártires fueron asesinados en movilizaciones, ocupaciones, en acciones de solidaridad con la clase obrera, y no solo eran militantes estudiantiles. Asumiendo que la lucha estudiantil debía abonar, como otras tantas de la época, a la destrucción del sistema, en donde las condiciones de estudio eran reivindicaciones por las cuales se elevaban también planteos que rompían con este sistema, un sinfín de nuestros mártires y estudiantes impulsaron la lucha política, además de la estudiantil, la lucha sindical, e impulsaron todos los métodos de lucha que nuestra clase reconoce en el campo de batalla. Estudiantes y militantes de la Juventud Comunista, de la ROE, del PCR, del MLN, del 26 de marzo, del Frente Estudiantil Revolucionario, de la Juventud Socialista, entre otras, no lucharon por la defensa de esta democracia y se era consciente de que la lucha estudiantil abonaba el necesario camino de la destrucción del capitalismo. Por lo tanto, reivindicar y enaltecer sus banderas y luchas para el hoy significa la necesaria superación de la barrera reformista que hegemoniza nuestro movimiento estudiantil bajo la influencia y acción sobre todo de la UJC, que pone este movimiento al servicio de sus intereses partidarios. Con consignas para esta fecha de lucha, como la del escenario previo a las elecciones nacionales, donde se convocó al 14 de agosto a una movilización para enfrentar el retroceso que podía significar el gobierno multicolor y no uno frente amplista, poniendo también otro ejemplo cuando se puso al servicio del dirime partidario que significó la LUC,
mientras las crisis atravesaban a nuestros estudiantes, no solo como consecuencia de feroces recortes, sino también como consecuencia de que, además de estudiantes, hablamos de compañeros y compañeras que forman parte de familias de nuestra clase obrera, que debió cargar con el peso de la crisis económica como consecuencia de las políticas oficialistas, con la complicidad sin dudas de la oposición. Mientras nuestro sistema educativo es atravesado por una creciente y no naciente privatización, con una enorme injerencia de capitales privados, con programas que ponen a nuestros conocimientos al servicio del gran capital, con recortes presupuestales que atacan directamente nuestras condiciones de estudio y de vida. Los planteos cuasi abiertamente han sido que debe esperarse a que cambie el gobierno, como si las problemáticas que nos atraviesan se hubiesen creado en el 2019. ¿Y qué decir de la impunidad, que al día de hoy continúan gozando los responsables de la tortura, la persecución, desaparición y muerte de nuestros compañeros y compañeras? Los pactos de silencio se han perpetrado a pesar de que gobiernos de diferente tinte han pasado. No solo ha bastado con eso, sino que también nos han hecho creer que los mismos que tienen la tarea de reprimirnos y llevar adelante las acciones que antes mencionábamos, de ser necesario, hoy se los considere compañeros. Una descomposición ideológica que campea en todos los espacios. Es en el seno de este movimiento estudiantil que los estudiantes clasistas debemos dar una enorme batalla contra las agrupaciones reaccionarias que sin dudas aún habitan y también contra los planteos reformistas, que despojados de la independencia de clase que debe caracterizar a este movimiento, no solo apuestan a la acumulación electoral y de fuerza del Frente Amplio, sino también a querer hacernos creer que la lucha de nuestros mártires se reducen a planteos por una educación pública, por mayores presupuestos, por participación de espacios de discusión con la burguesía, etcétera, etcétera. Recordar y enaltecer las luchas de nuestro movimiento estudiantil y sus mártires también es poner de manifiesto la necesidad de la destrucción del capitalismo, que nuestras luchas abonen a una lucha superadora de este sistema en su conjunto, objetivo que sin dudas es capaz de ser alcanzado a través de la revolución y el socialismo. Muchas gracias por escucharnos, compañeras, compañeros. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana.